primeros dueños de esta tierra, los nativos. Los más antiguos pobladores que habitaban en esta región pertenecen a la llamada cultura San Francisco, ubicado en lo que es hoy los departamentos San Pedro, Ledesma, Santa Bárbara, parte de San Antonio, El Carmen, Doctor Manuel Belgrano, Palpalá. Están vinculados con los más grandes ríos de esta región: San Pedro, Lavallén y San Francisco. Conocemos la cultura San Francisco por los hallazgos arqueológicos que se encontraron en cerámica y alfarería. Desaparecieron antes de la llegada de los españoles. Luego aparecieron en la región de los Huichicas, que significa la gente, la verdadera gente. Eran cazadores, pescadores y recolectores de chaucha, algarrobo y miel. Trabajaban artesanía en piedra, en madera de palos santos y en fibras vegetales de chaguán. Los españoles lo designaron como matacos o mataguayos. Estamos en la orilla del Río Grande de San Pedro y Jujuy. Les voy a contar una historia. La acción civilizadora de nuestro Chaco va unida a la acción evangelizadora de la iglesia, ya que la ferocidad y el valor de los indios chaqueños como los tobas, moconíes, cocotay, chiriguanos se resistían sangrientamente a la colonización. Ante tal situación, la iglesia encara la evangelización de estos. Las correrías y matanzas se llevaban a cabo por la Mendieta, costeando el Río Grande, llegando a San Salvador de Jujuy. Estas luchas obligó a construir Fuerte El Pongo, que significa sitio estrecho de paso, situado en las inmediaciones de la actual ciudad de Perico, que llega hasta la Pampa de San Pedro. Fuerte El Pongo se creó con un grupo de soldados estable que seguían su camino en San Juancito, San Lucas, hasta el Río Negro y Ledesma, donde asediaban los indios lugareños de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Luego se crearía otro fuerte en Ledesma, porque los indios fueron echados a los bosques de Ledesma. Todas estas haciendas, Río Negro, San Lucas, San Juancito, San Pedro, tienen una propia personalidad desde el año 1760, más o menos, y como centro de ganadería y cultivo de caña de azúcar. Estamos ubicados en el Fuerte del Pongo, llamado Nuestra Señora del Rosario del Pongo. En este Chaco jujeño habitaron los tobas, mocovíes, mataguayos, cuchumatas y chiriguanos. Los que más feroz y largamente lucharon con los jujeños fueron los peluchocos, tobas y mocovíes. Entrando por la Mendieta y San Juancito y costeando el Río Grande, llegaban en sus correrías y matanza hasta San Salvador. En el año 1763, estas tierras dependían del gobierno de Tucumán. Cuando alguien deseaba colonizar las mismas, el costo de la expedición estaba a cargo de quien las hacía. Es así que José Velasco, en el año 1764, ingresa a esta zona por el lugar más estrecho del Río Grande, en el lugar que hoy denominamos Finca El Pongo, cruzando hacia el otro margen del río, región que denominó Chaco jujeño, hoy Forestal Caraunco y Las Lajitas. Velasco recorrió toda esta zona e ingresa al Valle de San Francisco,
y se instala en lo que se denominaba Pampa de San Pedro, y luego Finca y Cañaveral de San Pedro, llamándose por último en el año 1883 Pueblo de San Pedro. Mariela, te voy a contar la historia de este camino. El primitivo camino que se empleó en la conquista, colonización y evangelización del Valle de San Francisco se llamó Camino a la Marcha. Su trazado fue pasando por la finca El Pongo hasta la finca San Pedro y desde aquí a Les Demas. Los hermanos Lynch aceptan la propuesta del gobierno para construir un camino que uniría por Carabobo hasta la ciudad de Jujuy y San Pedro, y aportando gratuitamente comparten el dinero. Sí, el ingenio Río Grande de la Mendieta también colaboró con este proyecto, que quedó inaugurado un 14 de julio de 1919. Posteriormente fue asfaltada y enripiada, convirtiéndose en la actual Ruta 56, que aún hoy es transitada. Frente al edificio más viejo de San Pedro, más conocido como la Sala de los Lynch o Casa Hacienda. Originalmente, esta casa perteneció a don Miguel Araoz. Aquí se gestó la fundación de nuestra ciudad. Aquí es donde comienza nuestra historia. Esta histórica casa hoy funciona como museo histórico, arqueológico y de arte de nuestra ciudad. Los invito a conocer retazos de nuestra historia sanpedreña. El primer dueño de las tierras de la Pampa de San Pedro, que luego pasó a denominarse Finca San Pedro, fue de don Pedro López de Velasco, quien la recibió como un regalo el 25 de enero de 1774, de manos del gobernador de Tucumán, Joaquín de Espinosa y Dávalos, por sus servicios prestados. Estas tierras cubiertas de 13 montes, aptas para el engorde y el invernado de animales, resultaba un negocio lucrativo en ese entonces en las provincias de Salta y Jujuy. Se trataba de mulas que se traían del sur del país para venderlas luego en el Perú y el Alto Perú, donde se lo utilizaba como principal elemento de transporte. Al morir don Pedro López de Velasco, le tocan en herencia estas tierras a don Juan Tomás López de Velasco, quien al no cumplir con un negocio pactado, le vende estas tierras a don Joseph de Acuña, dedicándose a la siembra de la caña de azúcar, trigo y algodón. Posteriormente es vendida a don Martín de Otero, uno de los fundadores. Los sucesores de Acuña le venden la Pampa de San Pedro a don Martín de Otero en 1795, quien explotó las posibilidades de la tierra para el cultivo de la caña de azúcar, dándole un gran impulso a los sembradíos, que comenzó a llamarse Cañaverales y Finca San Pedro. Construyó un molino hidráulico para moler cereales al pie de la loma en 1802. Miguel Francisco Arauz, político salteño de gran fortuna y gobernador de Salta en 4 oportunidades, compra la finca San Pedro a Luis de Otero en 1844 y se instala en esta casa espaciosa. Es el señor natural de estos predios, ubicada en la entrada del Valle de San Francisco. Aquí prosperaban la fábrica de azúcar y el ganado. Era dueño también de los lotes donde vivían una heterogénea población de indios, españoles y mestizos.
el año de 1883 cuando el gobernador de Jujuy, Eugenio Tello, apodado el Loco por sus rarezas, ímpetu de inventor, de poeta, de comerciante, había llegado a estas tierras como por detrás de otro de sus excesos. Había llegado hasta la sala buscando al propietario, don Miguel Arauz, para tratar de persuadirlo de que ceda estos terrenos a sus habitantes y deje de ser una tontería de indios. Le habló del progreso a sus moradores para que dejaran de vivir en esta zona rica como hijos ajenos de estas tierras, proponiéndole un gesto de generosidad de que no naciera de la ley ni del dinero, sino del corazón. Al encontrar firmeza en el dueño de estos lugares, el gobernador se instaló con tranquila firmeza y extraña seguridad unos días en su casa, asegurando que desde aquí podría gobernar la provincia. Finalmente, don Miguel Arauz había sido vencido y convencido por este hombre insólito. Miguel Francisco Arauz fue un hombre progresista y visionario. Continuó con el incremento de la incipiente industria azucarera y en 1876 importó de Inglaterra un trapiche de hierro y planta purificadora del jugo de la caña de azúcar. El nuevo establecimiento se llamó Ingenio San Pedro y lo instaló en un galpón de adobe construido en el costado de esta casa hacienda. Fue el primero que fabricó azúcar blanca. Estas tierras pasaron por las manos de varios dueños, como don Pedro López de Velasco, don José de Acuña, don Martín de Otero, don Miguel Arauz, los hermanos Lich, entre otros. Historia del ingenio La Esperanza. Sabemos que los iniciadores de la industria azucarera en Tucumán fueron los jesuitas. A raíz de su expulsión, esta industria sufrió un paréntesis de más de medio siglo, para ser iniciada por el obispo Colombre en el año 1821. En cuanto a Salta y Jujuy, no le cabe ni la menor duda de la existencia de cañaverales. Data de la época inmediata a la conquista. En 1883 se hizo la última molienda en el ingenio San Pedro. A partir de entonces, don Francisco Arauz, en sociedad con otros 6 miembros, entre los cuales se encontraba Rogelio Lich, un mecánico especializado en instalaciones de máquinas azucareras, establecieron un nuevo ingenio azucarero. La nueva fábrica se llamó Ingenio La Esperanza. La fabricación del azúcar para la mesa de nuestra provincia la comienza don Miguel Francisco Arauz. Con la llegada del ferrocarril de Tucumán, allá por el año 1870, comienza allí la modernización de los ingenios. Se descargan los primeros trapiches de madera movidos a fuerza o a sangre hidráulica.